Continuando con el estudio de Génesis, a mí me toca darles el texto bíblico que es Génesis 22, y yo le he denominado a la predicación las pruebas de Dios. Como verán, vemos ahí en la imagen, pues, Abraham e Isaac. Y el texto de Génesis 22, que les voy a pedir que vayan a Génesis 22, pues nos habla, como lo vemos, del sacrificio de Isaac. Híjole, hermano, este capítulo tiene tanto de cómo hablar, tiene tantas formas en las cuales Dios nos habla y tanto que aprender que tengo alrededor de 40 minutos, 35, voy a tratar de hacerlo lo más rápido, pero de verdad que es uno de los capítulos de la Biblia. Digo, toda la Biblia es edificante, la palabra de Dios es poder, pero hay capítulos en especial que Dios nos habla de una forma muy fuerte, y el sacrificio de Isaac, Génesis 22, es uno de ellos. Es un capítulo, wow, que lo lees y por donde tú lo leas quedas impactado de lo que Dios hace en la vida de las personas y lo que hizo Dios en la vida de Abraham e Isaac en este capítulo. Vamos a darle lectura. Yo voy a empezar con el versículo 1 y ustedes con el 2, así consecutivamente hasta llegar al último. Es todo el capítulo 22, por favor. Amén. Ya todos lo tienen, ¿verdad? Aconteció después estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y alzando sus ojos, y tomó consigo 2 siervos suyos, e Isaac su hijo, y leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer, es el quinto. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿en dónde está el cordero para el holocausto? Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en una zarza por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Kemuel, padre de Aram. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca, de Nacor, hermano de Abraham. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Tú eres bendito y poderoso, Señor. Gracias porque sabemos que el día de hoy tú hablarás a nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo, Señor.
Te pido, Señor, que tú actúes con poder, como espada de doble filo es tu palabra y penetre en nuestros corazones, nuestro espíritu y nuestra alma, porque hoy tienes un mensaje de bendición y edificación para nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, pues le dimos lectura a todo el pasaje de la historia del sacrificio de Isaac. ¿Qué pasa? Dios le pide a Abraham algo muy sencillo, algo muy fácil, algo que todos nosotros podríamos hacer. Le dice: sacrifica a tu hijo. Hijo, hermano, le digo que entender esto, entender realmente con nuestro entendimiento, con nuestra mente, con nuestro razonamiento, es imposible hacerlo. Nosotros tenemos que leer la palabra y que el Espíritu Santo nos ministre qué es lo que Dios le estaba pidiendo realmente a Abraham. ¿En qué posición estaba poniendo Dios a Abraham y a Isaac? Únicamente nuestro espíritu, únicamente estudiando la palabra de Dios vamos a entenderlo. ¿Y por qué yo le puse a mi predicación las pruebas de Dios? Si quieres pasar la siguiente, Oscar. Yo te haría una pregunta. ¿Tú crees que Dios nos pruebe? ¿Dios nos prueba a nosotros? Evidentemente sí. De hecho dice el versículo 1, no sé si alguien lo tiene ahí a la mano. ¿Qué dice el versículo 1? Y probó Dios a Abraham. Y la segunda pregunta sería: ¿por qué es necesario que Dios nos pruebe? ¿Y por qué hago estas preguntas, hermano? Porque yo quiero como que primero tú diferencies las pruebas de Dios y las pruebas que normalmente tenemos en nuestra vida diaria. ¿Qué pasa? Nosotros a lo largo de nuestra vida estamos sometidos a pruebas. La primera prueba de ella, cuando tú empiezas a estudiar, cuando empiezas a ir a la escuela, pues te empiezan a dar una enseñanza. Y esa enseñanza, un maestro tiene que evaluarla a través de una prueba, a través de un examen. Y tiene que calificar si tú apruebas ese examen y vas avanzando, la secundaria, la preparatoria, la universidad, eres licenciado, maestría, doctorado, y así vas en tu vida. Igualmente en un trabajo para que tú entres, eres evaluado. Hay trabajos a prueba de un mes y ven que tú tienes aptitudes y dicen: tiene el trabajo para un ascenso, igualmente estás sometido a una serie de pruebas para ver si eres capaz de tener este trabajo. En nuestra casa, nuestros padres muchas veces nos prueban si somos capaces ya de tener diversas tareas. Y nos empiezan a probar, y ese tipo de enseñanza, la gente se va a dar cuenta que somos aptos para. Pero yo te pregunto, Dios, cuando te hace una prueba, ¿Él sabrá si eres apto o no para pasarla? Evidentemente. La diferencia es que Dios sabe qué prueba te va a poner y sabe si esa prueba la vas a pasar o no la vas a pasar, cómo la vas a enfrentar o cómo no la vas a enfrentar, porque un atributo de Dios es que sabe todo. Dios sabe el principio y el final. Él sabe, para Dios no hay un tiempo. Nosotros como humanos hemos determinado un tiempo, pero para Dios no existe el tiempo. Entonces Él sabe si tú vas a probar o no vas a probar. Entonces, ¿por qué tendría que probarnos Dios? Si Él ya sabe si nosotros aprobamos o no aprobamos. Entonces, ¿por qué es necesario que Dios nos pruebe? Para que nosotros nos demos cuenta en dónde estamos parados y la comunión que tenemos con Dios y nuestra fortaleza en Dios. Únicamente para eso Dios, porque Dios ya lo sabe. El que no lo sabe eres tú, hermano. El que no lo sabe somos nosotros. Nosotros no sabemos dónde estamos parados y nosotros decimos que amamos a Dios, decimos que queremos a Dios, que creemos a Dios, que le creemos a Dios, pero es hasta la prueba, en el momento en que yo me doy cuenta realmente cuál es mi comunión con Dios. Y yo doy cuenta dónde estoy parado. Por eso es que Dios nos prueba, no para Dios saber si apruebas delante de Él o no, o si vas a ser capaz de hacer. Dios sabe si eres capaz de hacer algo o no. Dios lo sabe de antemano, pero tú no lo sabes. Y tú no sabes dónde estás parado y dónde está tu relación con Dios hasta que eres probado, hasta que Dios te lleva a una prueba. Y esto nos hace ver que tenemos oportunidades en la prueba. Si quieres cambiarle, Oscar, por favor. ¿Qué oportunidades tenemos cuando Dios te presenta una prueba? Cuando vas a ser probado por Dios. Y yo la clasifiqué en 3. Dice, 1, tenemos la oportunidad de obedecer a Dios. Tienes la opción, en medio de la prueba, de obedecer a Dios, de agarrarte de Dios, o de rebelarte delante de Dios, o quejarte porque estás en la prueba, o no entender realmente lo que Dios quiere de ti en esa prueba. Entonces tenemos la oportunidad de obedecer a Dios. Esa sería la primera. La segunda es
crecer y fortalecer nuestra fe. Siempre en la prueba va a haber crecimiento y va a haber fortaleza. Eso es lo que nosotros tenemos la oportunidad cuando estás en una prueba, es de crecer, porque Dios siempre quiere que crezcas, porque Dios siempre quiere que te des cuenta dónde está tu fe y lo que eres capaz de hacer. Y el último, que sería el tercero, dice adorar y glorificar el nombre de Dios. Siempre en la prueba tenemos que glorificar y exaltar el nombre de Dios. ¿Es difícil? Muy difícil, hermano. Porque cuando yo estoy en la prueba, a veces me olvido de que es algo que Dios ha puesto para mí. Es algo que Dios quiere que yo pase. Y yo me olvido de glorificar el nombre de Dios. Entonces, dentro de la prueba tenemos estas tres oportunidades en que nosotros podemos obedecer a Dios, puede crecer y fortalecerse nuestra fe, y por último, podemos glorificar el nombre de Dios. ¿Y dónde tenemos el ejemplo de vida, el ejemplo que nosotros vamos a tener para cómo comportarnos delante de las pruebas? Pues en la Biblia, hermano. La Biblia es nuestro manual de vida. No tenemos que irnos a otro lado, no tenemos que irnos a cursos de superación personal, no sé, manuales de cómo vencer tus metas, cómo enfrentar tus pruebas. No, hermano. Tenemos la Biblia. La Biblia es nuestro manual de vida. Y es cómo Dios nos habla para nuestra vida. Y tenemos un ejemplo en la vida de Abraham. En Génesis 22. En Génesis 22, Abraham es sometido a una gran prueba. ¿Y cómo se comporta Abraham? ¿Y qué es lo que hace Abraham? Es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver qué actitud toma Abraham y qué es lo que hace Abraham en medio de esta prueba. Y dice el versículo 1, 2 y 3, si alguien lo tiene por ahí, que lea rapidísimo. ¿Qué dice el versículo 1, 2 y 3? Hasta ahí, hermano. Es el principio. Y si quieres cambiarle la que viene, Oscar, por favor. La pregunta sería, no, la que sí es, ahí. ¿Cómo son las pruebas de Dios? En estos 3 versículos nos podemos dar cuenta cómo son las pruebas de Dios. Y lo primero que viene en el primer versículo es que Dios llamó a Abraham. Dios llama a Abraham, dice, Dios va a probar a Abraham y lo llama. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Responde inmediatamente. Dice que Abraham dice, heme aquí. Heme aquí en la Biblia es el significado de una persona que está lista, que tiene comunión con Dios. Abraham tenía una comunión con Dios. Abraham había pasado un proceso de fe con Dios, con el hijo de la bendición, con Isaac. Entonces Abraham tenía una comunión con Dios. Por eso cuando lo llama a Dios, Abraham estaba presto y dice, Dios, estoy aquí, ¿qué quieres? ¿En qué te sirvo? ¿Qué pasa? Cuando la prueba viene a nuestra vida, muchas veces no significa que estés en pecado. Muchas veces no significa que sea porque algo hiciste mal. Porque a veces tenemos esa idea, cuando entramos en una prueba, digo, híjole, es que ¿qué hice ahora? ¿Qué pequé? ¿O fue por este pecado que yo hice? Evidentemente el pecado tiene una consecuencia y evidentemente Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Yo lo sé, pero cuando entras en una prueba, no precisamente tienes que estar en pecado, porque Abraham no estaba en pecado. Entonces Dios te puede llamar en cualquier momento. Dios te puede llamar en tu mejor momento. Estás bien, estás en santidad, estás sirviendo en la iglesia, yo ya voy los domingos, yo ya tengo mi discipulado, yo ya tengo un grupo, ya estoy convirtiendo a 1, a 2, yo veo que en mi casa las cosas van bien con mi esposa, mis hijos, y pum, entro en la prueba. ¿Qué pasa? Nos quedamos, ¿por qué no? Si estoy haciendo todo bien. Es entender que Dios te llama a la prueba cuando Dios quiere llamarte a la prueba, no cuando tú crees que vas a ser llamado a la prueba. Y Abraham, en cuanto Dios lo llamó, dijo, heme aquí, tenía una relación con Dios. Entonces, hermano, tengas una relación con Dios fortalecida, Dios te puede llamar a una prueba. No creas que no puedes ser sometido a una prueba de Dios, aunque estés en santidad o estés muy metido con Dios. La segunda
las pruebas no son fáciles. La prueba que tenía Abraham, yo les decía algo muy fácil, ¿no? Sacrifica a tu hijo. Imagínense el pensamiento de Abraham cuando llega a Dios y le dice, ven, necesito probarte, haz esto. ¿Qué conflicto de Abraham? O sea, dice, híjole, no, la Biblia no lo dice, la Biblia dice que Abraham estuvo presto, pero Abraham por dentro yo me imagino que decía, ¿el hijo de la promesa? El que me costó la esclava, nos equivocamos, Ismael, luego vino y tú me prometiste que iba a ser la descendencia y ahora ¿lo quieres en sacrificio? ¿Cómo entenderlo? O sea, ¿cómo entender que Dios que le pidió algo a Abraham que le había dado y que iba a ser bendecido a través? Obviamente Abraham en su entendimiento no lo iba a hacer. Él confiaba en Dios. Y a veces Dios nos va a poner en pruebas en las cuales tú no vas a entender en tu razón. Tú vas a decir, ¿por qué si Dios me trajo a este lugar, en este momento, me entregó esto, tengo esto, ahora por qué me lo quita? Ahora por qué quiere que lo sacrifique? Ahora por qué quiere que me vaya? Ahora por qué quiere que me mueva? Si Él me ha puesto aquí. Pero si tú lo razonas, no lo vas a entender. Abraham, yo supongo que no entendía lo que Dios iba a hacer. Pero ¿qué fue lo que hizo Abraham? Él obedeció. Y es la tercera que dice, siempre tenemos que hacer algo en la prueba. En el versículo 3, de mañana dice que se levantó Abraham. O sea, él no esperó la tarde ni la noche y estuvo ahí como dándole vueltas y como que, híjole, como que sí, como que me hago tonto. Él obedeció a Dios. Él tuvo que hacer algo. Él no se quedó ahí. Igualmente Dios en la prueba te va a pedir que tú hagas algo. Cuando venga la prueba, yo puedo tomar la actitud de ser víctima y estarme conmiserando y estar ahí. ¿Por qué Dios me manda a hacer esto si yo soy tan bueno? Voy los domingos a la iglesia, llego temprano, veo los testimonios, bla, bla, bla. O sea, no, hermano. Dios te va a poner en la prueba y tú tienes la opción de obedecer en la prueba, de hacer en la prueba o de quedarte tirado. Y quedarte ahí. Y Dios te va a ver y va a decir, yo sé en qué momento te vas a levantar. Quien no sabe eres tú. Y tú vas a estar ahí sin levantarte hasta que decidas hacer algo. Hasta que decidas, como decidió Abraham, levantarse de mañana, llamar a los siervos, agarrar a Isaac e ir. ¿Y a dónde iba? A sacrificar a su hijo. O sea, yo creo que lo último que quiere es ir, ¿no? Pero él tuvo que hacerlo. Entonces nosotros en la prueba tenemos que estas características tiene. 1, Dios te va a llamar en cualquier momento. 2, no van a ser fáciles las pruebas que Dios ponga en tu vida. Y como tercero, algo tengo que hacer en la prueba. Ok, cambiamos a la siguiente, Oscar. Como yo les decía, ¿cuál va a ser nuestro ejemplo para enfrentar las pruebas? Pues nuestro ejemplo va a ser Abraham y lo que hizo Abraham. Todo aquello que Abraham, cómo se comportó desde el momento en que Dios lo llamó, cómo él actuó, es como nosotros tenemos que hacerlo. ¿Y qué dice el versículo 3, 4 y 5? Si alguien lo puede leer. Y Abraham se levantó muy de mañana. Sí, el 3, 4 y 5, por favor. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarboló su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Amén. Dice, adoraremos y volveremos a nosotros. Abraham obedeció y adoró a Dios. No únicamente porque Abraham sabía que tenía que obedecer a Dios, tenía una comunión con Dios y no lo entendía en su razonamiento, como yo se los dije, pero él obedeció. Pero no solamente obedeció, ¿qué actitud tuvo? De adoración. Él dijo, yo voy a adorar a mi Dios. Aunque me pida este gran sacrificio, yo voy a adorarlo. Y esa es la actitud que nosotros debemos tomar cuando tenemos un problema. Te puedes enojar, te puedes frustrar, te puedes molestar. ¿Sí? Somos humanos, tenemos esa parte.
Pero al final del día, la actitud que tenemos que tomar y el ejemplo que tenemos que tomar es el ejemplo de Abraham, de adorar siempre a Dios, de buscar a Dios para yo en esta prueba, en medio de esta prueba, entender por qué Dios me pide este sacrificio. ¿Por qué Dios me pide que yo me cambie de trabajo? ¿Por qué Dios me habla y me dice, ese trabajo no es bueno para ti? Y digo, híjole Dios, pero aquí gano mucho dinero y aquí tengo una oportunidad de crecer, yo estudié para esto, aquí hay muchas posibilidades, o sea, todo se ve de bendición. Y aparte tú me diste la inteligencia, tú me diste mi carrera, yo estoy aquí por ti. Dios te dice, no es ahí. Y te vas a cambiar, y si te cambias la vas a sufrir al principio, porque te vas a adaptar a un nuevo salario, a lo mejor a no tener tanto dinero y demás. Pero en medio de la obediencia, si tú lo haces, no solo es obedecer, debes adorar a Dios. Debes adorar a Dios porque Dios te va a llevar a otro lugar si tú lo obedeces. Y yo puedo tomar la actitud de no obedecerlo ni adorarlo, pero no vas a entender lo que Dios tiene para ti en el lugar que te ha cambiado o donde te ha movido o en la situación que te ha movido. Entonces, siempre es importante no solo obedecer a Dios como lo hizo Abraham, sino también adorar a Dios, porque él iba a subir con su hijo y iba a adorarlo. Amén. Bueno, el siguiente versículo, si pueden leerlo, es el 6, 7 y 8. ¿Alguien que me ayude? Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas poní. Uh-huh. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Uh-huh. ¿Sí? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Amén, hasta ahí. ¿Qué pasa? Va subiendo Abraham con Isaac y Isaac le pregunta y le dice, Padre, y de hecho, ¿qué actitud toma Abraham hacia Isaac? Igual que cuando le respondió a Dios, le dijo, heme aquí. Eso habla de una relación íntima que tenía Isaac con Abraham. Le dice, hijo mío, heme aquí, le dice, llevamos todo, pero ¿dónde está el cordero? ¿Y qué le responde a Abraham? Abraham no le dijo, oye, pues tú eres el cordero, ¿no? No le dijo que lo pensaba y sufría, pero le dijo, Dios proveerá. Dios proveerá. Esa es otra actitud que Abraham tomó en medio de la prueba. Creerle a Dios que Él proveerá. Y eso qué difícil es para nosotros, hermano. Porque cuando estamos en medio de la prueba, no vemos salida. Porque cuando estamos en medio de la prueba, lo único que vemos a lo mejor es el conflicto o el problema, pero no tomamos la actitud de Abraham de saber que en algún momento Dios me va a enseñar esa provisión, porque la provisión ya está. Porque la provisión está ahí, pero el que no la ve soy yo. Yo no la veo porque estoy en medio de la prueba, no la veo porque estoy sufriendo, porque tengo esta actitud de que me lastima o que dar en sacrificio esto, dejar esto me cuesta, pero la provisión Dios la tiene desde el principio. Dios tenía la provisión para nosotros en Cristo Jesús. La provisión siempre va a estar ahí. El punto es que nosotros no vemos esa provisión. El punto es que nos cerramos en la prueba, nos cerramos en los problemas y no alcanzamos a ver. ¿Y qué denota aquí Abraham? Aquí denota Abraham fe. Y dice, Dios está con nosotros, hijo, y Dios nos dará la provisión y nos dará para que nosotros podamos llevar a cabo el sacrificio. Y nunca dudó Abraham, porque siempre le creyó a Dios y siempre tuvo esa obediencia y esa actitud de adoración. Cuando tú tomas una actitud de obediencia y adoración, siempre vas a saber que Dios tiene la provisión para ti. En el momento en el que la prueba termine, vas a ver la provisión de Dios. Esa es otra actitud que Abraham tomó. Y el versículo 9, 10, 11 y 12, si alguien lo puede leer, que lo tenga por ahí.
Sí, el que sigue. Amén. El momento culminante, ¿no? Bueno, el momento clímax más bien. Llega Abraham, pone a Isaac, prepara todo para sacrificarlo. ¿Y qué hizo Dios? Por medio del ángel de Jehová, que el ángel de Jehová, muchos estudiosos creen que es Cristo. ¿Qué es lo que hace? Detenerlo. ¿Qué es lo que hace? Decirle, me has sido fiel. Y Dios lo sabía. Dios sabía lo que iba a pasar. El que no lo sabía era Abraham. El que no sabía lo que Dios iba a hacer y lo que Dios le iba a mostrar en el monte, sacrificando a Isaac, era Abraham. Y en ese momento, Abraham se dio cuenta que Dios nunca se va a olvidar de él. Abraham se da cuenta que Dios siempre va a estar con él, que Dios siempre lo va a guardar y va a guardar a Isaac. Y nosotros, en medio de la prueba, tiene que llegar el momento en que tú te des cuenta que Dios siempre va a estar ahí. Dios no se queda con nada, hermano. Dios no necesita nada. Dios lo que quiere es bendecirte. Dios lo que quiere es amarte y que tú lo ames y que tú lo glorifiques y lo adores. Abraham, en este momento, cuando va a sacrificar a su hijo y lo detiene el ángel de Jehová, en ese momento, yo creo que Abraham dice, eres fiel, Dios. Eres fiel, y él se dio cuenta que él fue fiel y que él obedeció todo lo que Dios le pidió y lo hizo rápido. Y llegó al momento de sacrificar a su hijo, porque Dios así se lo pedía, aunque no lo entendiera. Muchas de las pruebas que vamos a tener, hermano, no las vamos a entender. Vamos a sufrir, no van a ser fáciles, pero yo sé que Dios tiene la provisión. Y sé que en medio de la prueba, Dios me va a enseñar y Dios me va a glorificar y Dios va a saber que yo fui fiel. Más bien, tú te vas a dar cuenta que le fuiste fiel a Dios, porque Dios ya lo sabe, pero tú te vas a dar cuenta en ese momento que tú fuiste fiel a Dios y que lo glorificaste en ese sacrificio. Amén. Los últimos versículos, que sería el versículo del 13 al 18, no sé si alguien más lo puede leer. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero clavado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto le dijiste a tu voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Hasta ahí. Después de que llega el clímax, que el ángel de Jehová detiene a Abraham, voltea a Abraham y encuentra la provisión de Dios. Él sabía que Dios lo iba a proveer, se lo había dicho Isaac, y encuentra el cordero. ¿Y qué es lo que hace? Ofrece el holocausto hacia Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Lo bendice. Le dice a dónde su descendencia iba a llegar. La importancia de la descendencia de Abraham, que va a llegar hasta Cristo, el Salvador de la humanidad. Dios lo bendijo de gran manera. Si quieres cambiar la que sigue, Oscar. Dios siempre debe ser glorificado durante y cuando termina la prueba. En todo momento, Dios tiene que ser glorificado. Al final, Abraham glorificó a Dios por medio del holocausto y Dios lo bendijo. Y Dios lo multiplicó. Y Dios continuó con el pacto y la promesa que le había hecho.
Yo les decía, ¿cómo entender Abraham cuando le pide Dios que sacrifique a su hijo? Si él ya le había prometido una descendencia. No había como lógica en ello. Pero Abraham obedeció y Abraham lo llevó. Y antes de sacrificarlo, el ángel de Jehová lo detuvo. Y después le dijo, esta es la promesa que yo te he dado. Esta descendencia es la que yo te doy. Y yo te voy a bendecir. De igual forma, hermano, si en la prueba, yo no sé qué estés pasando en este momento. Yo no sé si estés en alguna prueba. Generalmente todos estamos en prueba todo el tiempo. No sé qué prueba sea la que estés viviendo, lo que Dios esté mandándote a tu vida en este momento. Pero si nosotros tomamos la actitud de Abraham, si nosotros hacemos lo que hizo Abraham en este capítulo y glorificamos el nombre de Dios durante la prueba y cuando termine la prueba, Dios te va a bendecir. Dios nos va a bendecir y Dios te va a llevar donde Él quiere llevarte, para que al final del día podamos adorar a Dios y glorificarlo. Ese es el propósito al final. Entender que la prueba me permite saber cómo está mi comunión con Dios. Que la prueba me permite saber en dónde estoy parado, dónde está mi fe, qué tan obediente soy a Dios, qué tan listo estoy para Dios. Porque yo puedo decir ahorita, heme aquí, envíame a mí como misionero, como el hermano, pero que llegue y te digan, vámonos a la India. No, es que mi escuela ahorita, no, es que acabo de tener a Abrancito y pues no, tengo que cuidarlo aquí. Dios te va a llamar en cualquier momento y tú tienes que tomar la decisión de obedecer e ir. Así como Abraham lo hizo, así hay muchos misioneros que son llamados y muchos obedecen y otros no obedecen. Y todos fuimos llamados a la gran comisión. Aquí, en otro estado, en otro país, en otro continente, en el mundo, todos somos llamados. Pero tú determinas si obedeces a Dios, si estás listo y si vas por esas almas. Y esa prueba es la más grande que tenemos nosotros, que es la de ir y alcanzar a todas las almas perdidas. Porque las pruebas en nuestra vida nos van ayudando a hacer el propósito de Dios, que el propósito de Dios es que alcanzar a todas las almas que se están perdiendo. Entonces Dios te está preparando a través de las pruebas, Dios te está equipando para que en el momento en que Dios te llame, tú puedas ir y cumplir el propósito de Dios y hablarle a tanta gente que necesita de Dios, tanta gente que necesita conocer de Dios, que necesita conocer que Cristo es el gran sacrificio para salvación y perdón de pecados. Vamos a orar, hermano. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Ponte de pie. Vamos a hablar con Dios. Vamos a platicar con Dios. Yo te pido que cierres tus ojos. Cierra tus ojos, que nada te distraiga. A veces cualquier cosa nos saca de la presencia de Dios, nos distrae. Teléfono, hermano que ya se paró. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y habla con Dios. Yo sé que Dios nos ha mandado muchas pruebas, hermano. Sé que ahorita mismo puedes estar en una prueba. Sé que las pruebas no son fáciles. Sé que son difíciles. Pero Dios quiere bendecirte. Dios quiere equiparte para que tú puedas glorificarlo y adorarlo y puedas salir y buscar esas almas que se están perdiendo. El Señor hoy nos está hablando, hermano, y te está diciendo, no importa la prueba en la que estés, no importa la dificultad en la que estés, yo tengo el control, yo tengo la provisión, te está diciendo Dios. Confía en mí, ten fe en mí, obedéceme. Prepárate, actúa, ve, haz, glorifícame. En ese problema que tengas, glorifica el nombre de Dios. Dile a Dios, gracias Dios por esta prueba, gracias por esta enfermedad, gracias por esta escasez, gracias por esta separación,
Gracias por esto, no sé lo que estés pasando. Dale gracias a Dios ahí en tu lugar. Dile: gracias, Señor, te glorifico. Gracias por esta prueba. Gracias porque estoy en este momento. Gracias porque tú me has puesto aquí. Y yo quiero alabarte, adorarte. Quiero glorificarte en medio de esta prueba. Quiero que tú veas la fe que tengo en ti. Así como Abraham siempre confió en ti. Así como Abraham fue fortalecido. Así como Abraham llevaba a sacrificar a Isaac para adorar a Dios, para darle gracias a Dios, así Dios te está pidiendo que vayas tú, hermano. No importa qué prueba estés viviendo, glorifica el nombre de Dios, alaba a Dios y dile: gracias, Dios, por este momento. Gracias porque tú eres poderoso y tú me has puesto en medio de esta prueba para que yo pueda enfrentarla, para que yo pueda glorificar tu nombre. Hermano, Dios tiene tantas cosas para nosotros y a veces en la prueba nos quedamos, hermano, vagando como los judíos, 40 años en el desierto, dando vueltas y vueltas y vueltas, viendo la provisión de Dios, y no llegaban a esa tierra prometida. Dios hoy quiere que tú salgas de esa prueba. Hoy quiere Dios enseñarte lo que hizo de ti en esa prueba, cómo te fortaleció, cómo lo glorificaste y cómo lo amaste y cómo fuiste fiel en medio de esa prueba. Eso es lo que Dios quiere mostrarnos hoy, hermano. Bendícelo, dale gracias. Padre, gracias te damos porque tú eres bendito y poderoso, Señor. Glorificamos tu nombre, Padre. Gracias por esta prueba, Señor. Gracias porque tú nos amas, Señor. Porque tú eres bendito, porque no hay otro nombre como el tuyo, Cristo. Porque eres el principio y el fin, el alfa y el omega, Padre. Gracias porque nos amas y gracias por esa prueba. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Dale un aplauso al Señor fuerte, fuerte, porque yo sé que Él está en este lugar. Yo sé que Él está cambiando tu prueba y tu circunstancia. Amén, hermano. Gracias.